disinencia. Tenemos que la ventana terapéutica se acorta. Al final ya pues prácticamente la levodopa solamente le funciona 2 horas, pero como quiera tiene mala calidad de vida. El paciente o está, los picos en morado son los estados de disinesia por pico de dosis o por falta de dosis, o el paciente se queda corto y está teniendo episodios de off. Entonces, en esa etapa, nosotros medicamos al paciente cada 1 hora, cada 2 horas, subimos medicamentos, pero llega un punto donde el paciente necesita una terapia más avanzada. Entonces, ahí es donde juega un papel importante que lamentablemente por costo y otras razones en el país no se hace mucho. Tenemos lo que es la terapia avanzada o estimulación dopaminérgica continua. La disponible aquí es la estimulación cerebral profundo, la colocación de un electrodo, como ya sabemos, por debajo de la piel con un generador de impulsos eléctricos, que lo colocamos usualmente la punta del electrodo, ya sea en el núcleo subtalámico, o globo pálido interno. Y lo que busca pues es un estímulo dopaminérgico continuo que nosotros vamos modulando pues en el tiempo. Y a medida que la enfermedad avanza, nosotros pasamos de una diferente ajuste, ya sea ancho de pulso, frecuencia, voltaje, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona pues el DBS? Vamos a tratar de recordarlo brevemente, pues tenemos que esta es la vía directa e indirecta del movimiento. Decimos que el paciente con Parkinson, que es lo que vamos a ver, lo patológico, pues tiene una degeneración de lo que es la vía dopaminérgica, esa modulación que ejerce la sustancia negra al liberar dopamina para modular el subtálamo en la vía indirecta o la que frena, por así explicarlo, y lo que es el globo pálido externo se ve muy activado porque el efecto de la vía directa o excitadora o facilitadora del movimiento pues prácticamente está bloqueada, o sea la dopamina no está haciendo nada. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, nosotros agarramos y colocamos lo que es la punta del electrodo, ya sea en el núcleo subtalámico o en el globo pálido externo, que son las vías indirectas o inhibidoras, y nosotros la modulamos a ello para facilitar el movimiento. Entonces, ya actualmente, dentro de lo que es el DBS, hay electrodos más modernos, esto es, por así decirlo, pues el último, o de los últimos que hay, pues vemos que hay electrodos segmentados, ya que usualmente cuando nosotros colocamos un electrodo, el impulso eléctrico va a agarrar, esto es la representación de un homúnculo de movimiento, Así como tenemos un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo, tenemos uno de los trastornos de movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que si en la parte subtalámica el electrodo queda muy medial y estimulamos lo que es la parte límbica o mesolímbica, el paciente puede tener efecto indeseado. Entonces, ¿qué es lo que busca este? Bueno, lo que hace es que tú puedes dirigir la terapia al lado que tú quieras, y es como lo último, por así decirlo, lo que es el electrodo direccional. ¿Qué paciente va a cirugía para enfermedad de Parkinson? Bueno, que tenga una respuesta adecuada a levodopa, porque eso quiere decir que todavía tenemos a quién estimular, todavía quedan neuronas viables, ¿verdad? Presencia de fluctuaciones, ya sea presencia de fluctuaciones o de disinesias, un paciente con temblor que tenga resistencia al tratamiento, y ya otras cuestiones que hay que ver a modo individual de cada paciente. ¿Quién no puede ir a cirugía? El paciente que ya está tan deteriorado, que tiene demencia, que tenga una disautonomía severa, que no responda a levodopa o que nos haga pensar en un parkinsonismo pues atípico. El caso de esta paciente, porque a veces se tiene un poquito el tema con la edad, dentro de los pacientes que hemos operado aquí, esto es una de las más grandecitas, que tiene 72 años. Cuando vimos la paciente, ella tenía un temblor, ahí prácticamente no se ve, pero un temblor muy significativo, había pedido piezas dentales, una paciente, la doctora Yadira García, y aquí la paciente en su estado de ON con una disinesia pues bastante grotesca. Y en el último video pensamos que la paciente incluso está más joven, pero es la misma paciente 2 años después de tener un DBS, porque de tomar al día 1.600 miligramos de levodopa, actualmente ella toma 575 miligramos. Bueno, ahora toma menos porque toma 250 miligramos al día, toma 4 cuartos diarios, porque ese video es un poquito ya pasado en el sentido de haberlo editado. Entonces, la estimulación cerebral profunda, como le acababa de decir en la diapositiva previa, pues
nos ayuda a reducir la ingesta de levodopa. 2 o 3 meses después de haber operado el paciente, reducimos hasta más de un 50%. La terapia es efectiva incluso en esa población que se siguió a 8 o 15 años después de haber estimulado. Todavía la necesidad de LED o de levodopa equivalencia diaria en el paciente no operado, estando en 1000, el paciente aún con 8 a 15 años con DBS no llegaba a la necesidad de 600 miligramos al día. De ahí viene lo de reducir pues, las complicaciones y los efectos adversos. En cuanto a lo que es la lesión y la ablación, ya como vamos a ver más adelante también, no es que se indica tanto, sí hay algunos países que por escasos recursos lo utilizan. Las ventajas, escasos recursos, que el paciente no quiere aparatos, y la infección del DBS, pero es algo muy poco común. Y la desventaja que tiene que se haga una lesión errónea y que el paciente quede limitado, pues es una cirugía lesiva, y que quede con un déficit permanente y los resultados sean subóptimos. Por ejemplo, observen esa paciente que tiene una subtalamotomía izquierda. Pensaríamos que la paciente nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad progresiva, o sea, mejoró por un tiempo y qué bueno, porque hay pacientes que lamentablemente si es lo que hay es lo que se le hace, pero lamentablemente la enfermedad pues es progresiva. En cuanto a la levodopa en gel, que lamentablemente no la tenemos, pues es un gel acuoso de carboximetilcelulosa que viene pues en un cartucho rellenable, como podemos ver acá. Se coloca una sonda de gastrostomía, se va programando y se calcula más o menos la necesidad que el paciente tiene de dopamina y se le deja por lo menos las 16 horas del día que el paciente se mantenga pues despierto y como tal tiene un estímulo a una dosis estable dopaminérgica continua pues durante todo el día. Esa paciente, que es del Instituto de allá de Neurología, con la doctora Mayela, porque aquí obviamente no tenemos, el paciente ahí pensaban que estaba letárgico y quién sabe qué cosa más cuando estaba ingresado en la UCI, y es el mismo pacientito, luego de ponerle levodopa, como se ve ahí, a él todavía no tenía gastrostomía, se le puso fue por una sonda nasogástrica. Y nada, la efectividad pues está bastante demostrado, tanto en lo que es reducir los episodios de OFF en el día y también lo que son los síntomas no motores como tal. Para pasar a lo que es la apomorfina, que recordamos que fue el primer fármaco que vimos, pues todavía se sigue usando y ya con otras presentaciones también. Lo bueno de la apomorfina pues es que estimula los 5 receptores dopaminérgico y serotoninérgico también. Entonces, mejora aspectos motores y no motores de la enfermedad. Tiene una vida media, bueno, no una vida media, perdón, un pico de acción bastante rápido. El paciente se inyecta, por ejemplo, en el caso de ese paciente que vimos en el video, las disinencias de él es porque se queda corto, o sea, se queda bajo, que a veces uno ve el paciente disinético y cree que está pasado de dosis, pero a veces es que está corto de dosis. En el caso de él, pues él se medicó y a los pocos minutos de haberse inyectado desaparecen las disinencias porque sus disinencias eran de estado de OFF. Entonces, las presentaciones de la apomorfina, en otros países viene la pluma o el apopen, lo que se hace es que el paciente lo tiene como para una terapia de rescate, que en el momento que esté en estado de OFF se medica y en menos de 10 minutos ya el paciente se mejora, y lo que es una bomba con un dispositivo continuo subcutáneo también, porque es subcutánea, tal cual como una que hay actualmente de insulina, es el mismo mecanismo. Entonces, como decía, pues el PEN está indicado para rescatar al paciente que tenga algún problema de mala absorción para lo que es la levodopa. Ya en bomba de infusión, pues disinencias limitantes, pacientes que se consideren que necesiten rescate pues frecuente de levodopa para mantener el estímulo continuo. Y básicamente eso es lo mismo de las indicaciones. Esta gráfica, yo creo que al doctor Roa, que espero que esté aquí, sí, le va a gustar, pues aquí vemos las etapas de la enfermedad del paciente las etapas del paciente con enfermedad de Parkinson. Preclínico, pues no hemos tratado, ya el paciente estable, que ahí funciona muy bien con terapia oral, ¿verdad? Y ya a medida que pasan de 5 años en adelante, pues vienen lo que son las complicaciones, las disinesias y la resistencia a levodopa, o sea, síntomas que no responden a levodopa, aunque sea Parkinson. Y lo que es el decline de lo que son la cognición en el paciente. Entonces, la ventana terapéutica son estas líneas que vemos acá. En azul, pues el tratamiento oral, vemos que como hasta el año 10-14 todo funciona muy bien, pero de ahí en adelante hay resistencia. Y lo que es la ventana terapéutica para la cirugía de estimulación cerebral profunda, la apomorfina y el levodopa en gel, pues tenemos una ventana terapéutica, que a veces llega el paciente y ya no aplica para ninguna de las terapias y a veces puede el paciente costearla. Para pasar a lo particular, tratar de ser aquí todavía más breve, pues
Pongo esta diapositiva porque ahorita se mencionó mucho de ciertos síntomas de disautonomía, de lo psiquiátrico y todo lo demás. Entonces, se han tratado de formular diferentes subtipos de la enfermedad de Parkinson que nos explican, aunque yo no voy a tocar los aspectos no motores el día de hoy, pero si vemos aquí, por ejemplo, podemos tener un paciente con un Parkinson leve, otro intermedio y otro difuso maligno, y de eso va a depender la progresión de los síntomas. Incluso hay síntomas que nos sugieren malignidad. La hipotensión ortostática que se habló en la mañana incluso es un predictor de mortalidad. El paciente que inicia temprano con disautonomía, la esperanza de vida usualmente es menos de 10 años en paciente con enfermedad de Parkinson. En cuanto a otros subtipos que se han tratado ya, pero esto es algo relacionado con la genética, pero igual aplica, pues tenemos un subtipo no motor colinérgico, por eso hay alteración cognitiva, un subtipo serotoninérgico, la fatiga y todo lo demás, y el noradrenérgico relacionado con lo que es la disautonomía, entre otros. Y por eso cada paciente es diferente, porque aunque sea el mismo Parkinson, falle dopamina, fallan otros neurotransmisores. Entonces, ¿qué factores tomamos en cuenta para pasar a lo particular? El fenotipo clínico, la edad, la severidad de los síntomas motores y no motores, riesgos de efectos adversos y complicaciones y la ventana terapéutica que le quede al paciente. Eso es de la guía de la NDS del 2018 que clasifica el tratamiento para el Parkinson. Uno, en lo que es prevención o retraso de progresión de la enfermedad, que lo dejaremos para revisarlo ya al final, y lo que es una monoterapia sintomática o terapias combinadas. Ya aquí solo a modo de resumen, pues la terapia como monoterapia, pues la efectividad de los agonistas de la dopamina, de la levodopa y de los IMAO, entre otros, pues ya eso está científicamente demostrado. En este caso, por ejemplo, para pacientes pues con temblor, si utilizamos este algoritmo terapéutico, pues tenemos un paciente que tiene, valga la redundancia, su temblor. En el caso de estos dos pacientes, pues nos volamos los agonistas dopaminérgicos y nos pasamos prácticamente de una vez a levodopa porque es un temblor severo. Sabemos que prácticamente, aunque ya pasaron por esas terapias, no hubo forma. Miramos la edad de los dos pacientes y vemos que son diferentes y diríamos, bueno, pero no le ponemos levodopa, pero ese paciente está muy limitado. Y en el caso del último video, pues que es un pacientito que ya tenía 10 años en ese momento con la enfermedad y se le coló un estimulador cerebral profundo, con lo cual pues también le fue bastante bien porque tenía un temblor que ya casi estaba pasando a ser un síntoma pues refractario. Otra opción en pacientes con temblor refractario también es el uso de la clozapina. Aquí también se utiliza y ya lo que son pues la cirugía de lo que es el IFU, que últimamente se ha colocado también. Ya para la bradicinesia, pues levodopa, agonista dopaminérgico o IMAO, si es un paciente con síntomas muy leves, empezamos con una monoterapia, con uno de esos fármacos, y si pues no hay una mejoría significativa o tenga una limitante pues sustancial, entonces ya pasamos a levodopa y así sucesivamente vamos combinando diferentes tipos de terapias. Algo que puede causar mucho problema pues es las alteraciones de la marcha, la efectividad de la ribastigmina pues es algo que ya está demostrado hace un tiempo, y aquí en el caso de esta paciente, pues si llegamos a un paciente que la vemos bradicinética y tiene congelamiento de la marcha, lo primero es que vemos si es porque está en off, entonces empezamos con terapia, ya sea con un IMAO o amantadina, que va muy bien también para la marcha, y así sucesivamente pues vamos escalando de tratamiento. Si mejora con levodopa, vamos tratando de titular la levodopa, y en caso de que no, pues adicionamos lo que es la amantadina o la ribastigmina como inhibidor de la colinesterasa. Y ya para las fluctuaciones motoras, pues lo mismo, fluctuaciones motoras porque se está quedando corto con la terapia de levodopa. Entonces vamos ajustando ya sea los agonistas dopaminérgicos y todas las demás terapias que sabemos que funcionan como monoterapia, pero la adicionamos a la levodopa porque vimos en una de las diapositivas cómo trata de prolongar ese efecto dopaminérgico y así evitamos que el paciente caiga en estados pues de off. Ya para el tratamiento de las disinesias, que es una complicación también de una enfermedad avanzada, pues es efectivo lo que es la amantadina y es efectiva lo que es la clozapina, otro medicamento que reciente se ha sabido que es muy bueno. Y de la cirugía, la única que está indicada para disinesia pues es el estimulador cerebral profundo, ya sea en globo pálido interno si hay predominio de distonía, o de STN si solamente puramente parkinsonismo.
A modo de resumen, esta ya es una guía un poquito más reciente que la del 2018, que es del año pasado, pues fue una revisión europea donde vemos que las terapias avanzadas o las invasivas, pues la apomorfina, levodopa en gel y DBS, están indicados en un Parkinson avanzado con resistencia al tratamiento. El DBS está indicado, o sea, las demás no, en un paciente con un Parkinson inicial, que tenga más de 4 o 5 años, claro está, pero si ya tiene fluctuaciones, y ninguna de las demás terapias quirúrgicas pues tienen una evidencia que las valide mucho. Para concluir, pues el punto 1, que era medicamentos que prevengan o retrasen la aparición de la enfermedad de Parkinson, en ese tiempo no había nada que demostrara eficacia. En cuanto a la racegilina, que en su tiempo trató de demostrarlo, pero luego no se hicieron más ensayos clínicos. Y se cree que era puramente una mejoría motora, pero que no provocaba ninguna reversión de la enfermedad. En el 2020 salió este estudio donde se hicieron revisión de bastantes ensayos y medicamentos que están en prueba, pues los modificadores de la enfermedad y los sintomáticos, pero hasta el momento no tenemos nada. ¿Por qué no tenemos nada que hasta el momento nos ayude a nosotros a encontrar un medicamento que prevenga o retrase la enfermedad? Bueno, aquí están las razones. Una, por la patogenia de la enfermedad, que todavía hay cosas que no están muy claras porque no hay modelos preclínicos para tratar pacientes que todavía no estén deteriorados. O sea, yo puedo tener Parkinson ahora y puedo ser un excelente candidato para tratar de prevenir que me dé, pero no tenemos, bueno, a excepción de lo que el DAXCAM, pero como quiera no se anda haciendo a todo el mundo. Drogas que vayan específicamente, porque vemos que hay diferentes subtipos, tanto motor como no motor, lo genético, entre otras cosas más, y la ausencia de un biomarcador, porque como a mí me dan un fármaco, yo mejoro los síntomas, pero no saben qué está pasando, cómo cuantifican que yo no sigo acumulando alfa-sinucleína. De hecho, en algún momento se tenía duda si era una alfa-sinucleopatía o si había algo más relacionado. Bueno, pues una buena noticia, eso salió antes de ayer, hoy estamos ayer, antes de ayer. Bueno, el día 12, aunque lo saqué ayer, pues antes de ayer, perdón, la J. Fox Foundation o la fundación de J. Michael Fox, pues determinaron lo que es un biomarcador ya para enfermedad de Parkinson. Es algo muy reciente, no es todavía muchas cosas que decir, pero es una esperanza muy prometedora y que cambia lo que es el curso por lo menos de ensayos clínicos para encontrar medicamentos nuevos y para encontrar terapia modificadora de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la alfa-sinucleína, ellos tomaron una población de 1.123 pacientes, le midieron la alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo y tiene una sensibilidad de una especificidad, perdón, de un 96.3%. No hay otro biomarcador en neurología que tenga una especificidad como esa y una sensibilidad de un 86%. Compararon individuos sanos, individuos mutados, pacientes que todavía son, o sea, presintomático motor, en diferentes condiciones y se vio la especificidad de esto. Entonces, es algo prometedor para ensayos clínicos, para lo que hacemos investigación, para cambiar en algún momento el curso de esta condición y encontrar algo nuevo, que no nos quedemos todavía en cuando se describió la levodopa. Pero mientras eso se investiga, todos los pacientes aplican para terapia física. ¿Qué hace la terapia física? Todo el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad de Parkinson se altera. O sea, nosotros lo podemos cambiar un poco con la fisioterapia. Si podemos ver, modula la autofagia, mejora el metabolismo, antiinflamatorio, aumenta el factor neurotrófico, todo eso con el ejercicio, que es lo que hace que haya muerte neuronal y que se dé la enfermedad de Parkinson. Aparte de mejorar lo neuropatológico, también el ejercicio nos ayuda a reducir fármacos, ayuda en la cognición, como podemos ver acá. El ejercicio mejora síntomas motores y no motores, o sea, mejora todo. Entonces, el paciente con enfermedad de Parkinson, mientras todo lo demás se investigue, a todo el mundo hay que buscar la forma, porque hay diferentes tipos de terapia adaptados a lo que el paciente pueda hacer, que no se lesione también, claro está. Hay condiciones muy especiales, muy tristes. Cada día vemos pacientes más jóvenes. Recuerdo que de hecho en la conferencia del año pasado el doctor decía, ¿por qué vemos pacientes cada vez más jóvenes con Parkinson? Por ejemplo, esos dos jovencitos, cuando empezaron con su enfermedad, prácticamente no tenían ni 20 años.
Los pacientes con Parkinson juvenil, esto ya son condiciones especiales, pues inician con distonía, tienen mucha sensibilidad a fármaco, hay que pensar en estimulación temprana, sobre todo en GPI por la misma distonía que hacen, y tienen mucho riesgo de hacer discinesia inducida por levodopa cuando empiezan temprano. Así se ve en su cabeza, así como ustedes no pueden leer todo eso ni entenderlo, así se siente un paciente. Eso lo dibujó un paciente con un Parkinson juvenil, que lo rechazan en el trabajo, que él se siente inútil, que su familiar lo tiene que cuidar, todo eso, que quizás solamente de leerlo nos cansamos, así se sienten los pacientes con un Parkinson juvenil. Otras condiciones especiales, esa foto fue con autorización de la paciente, creo que muchos más la han visto, el doctor Roa yo sé que la conoce, y ella tiene 2 hijos, esa jovencita estuvo embarazada con su Parkinson. Esto lo pongo solo para tomarlo en cuenta por condición especial en cuanto al tratamiento, porque es un caso particular. Dentro de los medicamentos para Parkinson en embarazo, no usar IMA o no usar amantadina por la teratogenicidad y sobre todo porque no hay muchos estudios, porque nadie anda inventando con mujeres embarazadas ni amamantando, ¿verdad? Entonces, con los únicos fármacos que se ha hecho prueba para pacientes con Parkinson es con levodopa y pramipexol. Entonces, cuando se comparó por trimestre, primer trimestre, segundo trimestre y así sucesivamente, se vio que el beneficio no supera los riesgos cuando comparan población con y sin al tener abortos y todo lo demás. Entonces, en los pacientes con Parkinson, mientras tanto, lo que podemos utilizar es levodopa en caso de que ustedes tengan un adolescente o algún joven que se embarace y tenga la enfermedad. Y ya así para finalizar, pues, en cuanto a la etapa terminal del paciente con enfermedad de Parkinson, a medida que el tiempo avanza, empieza a haber menos respuesta al tratamiento y a haber psicosis, demencia y hospitalización. Y esto es, hablamos de un Parkinson en estadio terminal cuando está en estadio de Hoehn-Yahr 4 y 5, y algunos signos que pueden sugerir como una muerte en ese tiempo es alucinación en menos de 5.1 años, las caídas, la demencia, son predictores de mortalidad en nuestra población. Hace ya un tiempo se hizo un llamado de acción y gracias a Dios que hay muchas instituciones investigando, porque como ya sabemos el Parkinson nos amenaza con aumentar cada día, duplicar, triplificar, de 7 millones que había más o menos 8 el año pasado, se estima que para el 2040 pues van a haber unos más de 20 millones de personas afectadas. Y ya si es la conclusión, pues para tomar en cuenta al tratar un paciente con Parkinson necesitamos tratamientos personalizados, pero no solamente para esa terapia futura que decimos que van a investigar y que están investigando, no, hoy. Cada paciente tiene un estilo de vida diferente, su economía es diferente, su comorbilidad es diferente, el subtipo no motor es importante, la memoria, las emociones, la disautonomía y todo lo demás, y la edad cronológica y biológica del paciente también, y lo genético. Por ejemplo, si yo tengo pacientes con GBA y tienen un poquitito de falla de memoria, yo nunca voy a inventar poniéndole un anticolinérgico porque es la causa más frecuente de demencia en Parkinson. Entonces, todos los marcadores o todo lo que nosotros podemos investigar y utilizar del paciente, pues farmacogenética, es importante. Entonces, es necesaria una medicina de precisión en los pacientes con Parkinson. Es todo y muchas gracias.